Buenas, hoy vamos a contestar preguntas o comentarios que ha hecho la gente en nuestras redes con diferentes dudas de los vídeos que vamos colgando. Sobre todo en el tema de la ropa de color para ir al campo, etcétera, para que nos vean, la gente ha hecho mucha referencia sobre todo a los insectos. Parece ser que hay ciertos colores que los atraen y demás. Deciros que ya hay estudios donde nos dicen que hay colores como el rojo, el naranja, el negro, el cian, que atraen mucho más sobre todo a los mosquitos, ¿de acuerdo? Y que de la misma forma hay colores como el verde, el morado, el azul, el blanco, que parece ser que los atraen menos. Al final es cuestión de saber, ¿de acuerdo?, cómo funciona nuestro entorno y qué colores nos son más favorables. Yo lo único que digo es evitar sobre todo los colores que se camuflan muy bien con la hierba o con la tierra, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Primera, no nos estamos escondiendo de nadie, no estamos haciendo un Rambo, no nos estamos metiendo ahí para que no nos vean, no, todo lo contrario. O sea, la mayoría de los animales ven en blanco y negro o en una gama de colores que no tiene nada que ver. Ningún animal en España va a venir a atacarte deliberadamente porque te quiera comer. Hay osos en la zona cantábrica y demás, pero no hay registrados ataques a personas. No hace falta camuflarse tanto. Simplemente busquemos unos colores que si nos perdamos o lo que sea fácil el hecho de que un helicóptero o cualquier persona a la distancia nos pueda ver. Nos evitaremos problemas con los cazadores, etcétera. Entonces, sigo recomendando colores vivos. Obviamente evitemos aquellos que puedan atraer más a los insectos, pero un verde fosforito no atrae insectos y funciona perfecto. Me preguntan si elegiría el reloj digital o con manecillas, ¿de acuerdo? Yo siempre digo que cuanto más sencillo y simple sea algo, más difícil es que se rompa, ¿de acuerdo? Es decir, si un reloj tiene 1000 opciones, es más fácil que alguna falle. Aparte, me llevo muy mal con la tecnología. Entonces, para mí, el reloj tiene que ser algo muy fiable, ¿de acuerdo? Yo actualmente uso Luminox y estoy enamorado de ese reloj. ¿Por qué? Porque durante 7 años he llevado el mismo reloj. Y el mismo reloj me ha acompañado a Groenlandia, a Siberia, a cruzar el Chevy, a cruzar el Borma. Es una pasada, pero nunca ha fallado, jamás se me ha parado, jamás se me ha estropeado, ¿de acuerdo? Entonces, a mí esa fiabilidad que me da esta marca en concreto no tiene parangón. Entonces, yo para mí tengo muy claro que reloj de agujas y Luminox. Saliste en Hermano Mayor ayudando a una joven, ¿verdad? Sí, hace... no recuerdo ahora, creo que fueron hace 5 años más o menos. Estuve saliendo en diferentes programas del programa Hermano Mayor y estuve en 3. Una chica de Valencia, una chica de Galicia y un chico creo que era de la zona de Jerez de la Frontera, zona más de Andalucía y tal. Deciros que es un programa que lo que veis es real, es decir, no son actores. Estos chavales realmente pues tienen problemas, sobre todo a nivel de educación, pero para mí el fallo no está en los chicos. En sí el gran problema viene dado por los padres, porque bueno, no han sabido hacerlo, no han sabido poner límites, etcétera. Piensa que al final cuando es pequeño va al súper y te pide algo de 1 euro y no se lo das, se pone a llorar y se lo das. Cuando el niño crece, eso pasa a ser de 3, luego de 5, luego pasa a ser una PlayStation y luego pasa a ser una moto y luego pasa a ser un coche. Y cada vez, cuando tú usas el miedo, ¿de acuerdo?, y funciona, lo vuelves a usar. Y cada vez, lo malo que tiene el miedo es que necesita que subas el nivel, necesitas que subas el rango para que siga funcionando. Y por eso estos niños se vuelven agresivos, se vuelven violentos y demás. Es una cuestión educacional. ¿Los niños tenían un problema? Sí, totalmente. Pero, repito, el problema no es de ellos, sino que es causado por la forma que han tenido sus padres de educarlos, ¿de acuerdo? Que se les ha ido de las manos. Fue un gran programa, me lo pasé muy bien. Por lástima no siguió, porque hubiéramos seguido, seguramente. Preguntáis por cuchillos. Aquí preguntáis qué cuchillo es el que estoy usando en el vídeo. Bien, el cuchillo que usaba en este vídeo es un Taramundi, ¿de acuerdo? Es una marca española, para mí muy buena marca española, muy poco industrializada y realmente funciona muy bien. Lo que a mí me gustaría es que dejarais de ver el cuchillo como la herramienta fundamental en supervivencia. No. Si a mí me falta el cuchillo, usaré una lasca de piedra, usaré lo que sea, ¿de acuerdo?
lo que para mí es muy importante en supervivencia y nadie lo pregunta es la cantimplora. El poder transportar agua conmigo es quizá lo más difícil, ¿de acuerdo? Por eso todos los pueblecitos del mundo se ponen cerca de los ríos, porque es muy difícil transportar agua. ¿El cuchillo es importante? Es una herramienta, ¿de acuerdo? Pero para mí una de las más fundamentales es una cantimplora. Siempre a poder ser de acero inoxidable o de titanio, ¿de acuerdo? Porque el aluminio, cuando hiervo agua adentro, el agua se pone fea, se pone de color verde, se pudre, ¿vale? En cambio, con el inoxidable y el titanio eso no ocurre. Juraría que viene a algún sitio que no hay que frotar, que no se reactiva nada. No es del todo correcto, ¿bien? Lo que sí haces es, al frotar, lo que haces es que la sangre vuelva a fluir a las manos. Se crea una vasodilatación también a nivel de piel porque la vuelves a calentar. Y aquí me decís si estás en un proceso de congelación. Es muy difícil dar una explicación para un momento concreto, para una persona concreta y en un entorno concreto. Lo que hacemos es dar información. Obviamente, si tenemos que puntualizar en qué grado se hace y en qué grado se puede hacer, tranquilamente podemos poner la información, pero claro, ¿quién sufre congelaciones realmente en la montaña? Es un porcentaje extremadamente pequeño, ¿de acuerdo? Lo que a nosotros nos interesa es dar una información que llegue a la máxima gente posible y que sea lo más útil posible. Si tú estás en una situación donde te has perdido, tienes que encender un fuego y estás en un entorno frío, las manos tienden a quedarse engarrotadas por el frío y yo necesito utilizar mis manos. Estas manos tienen que poder hacer este gesto simple. En el caso de que tenga un mechero, tienen que poder coger un ferrocerio y el rascador con la otra mano para poder utilizarlo. Lo que nosotros vemos muchas veces de consejos médicos son para entornos normales, son para entornos urbanos. Si yo estoy perdido en mitad de la montaña, si tengo que pasar la noche y no consigo calentar y hacer funcionar mis manos, va a ser mucho peor que lo que yo pueda hacer frotándolas para que vuelvan a funcionar. Bien, obviamente si estoy en un entorno urbano voy a llegar a mi casa y no pasa nada, pero si tengo que pasar noche, si tengo que hacerme un fuego para poder sobrevivir en un ambiente frío, frotaros y que las manos funcionen, si no, no podéis encender un fuego, no podéis pasar la noche, ¿de acuerdo? Entonces, esa información hay que tener en cuenta que lo que nosotros estamos diciendo no es para un entorno urbano, ¿vale? En muchas de las ocasiones, sino que es para una situación donde tú tengas un problema y esa información te pueda ayudar a salir del problema. Bien, aquí hay otro que pregunta, ¿estudiaste algo específico para saber todo esto? O sea, una carrera o algo así. No. Me encanta la supervivencia, me encanta el estudio de por qué las cosas funcionan y no funcionan, me encanta recabar información, luego comprobarla, incluso tengo varios amigos médicos y les pregunto, oye, ¿esto que he visto funcionaría o no? Y ellos pues me dicen, oye, sí o no por este motivo, y entonces le doy la vuelta a la tuerca, le digo, ya, pero si fuéramos más al extremo y pasara esto, ¿qué pasaría? Y ellos me van a dar su opinión. Piensa que la supervivencia no hay una carrera, porque es tan extremadamente amplio el campo en sí que es imposible que en una carrera te lo pudieran dar, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que hay cursos que te hacen supervivencia en montaña, en desierto, vale, yo también los he hecho, pero no funciona así, ¿de acuerdo? Atragantarse con un bocadillo de supervivencia, totalmente te están muriendo. Tener un accidente de coches, sí. Que se prenda fuego la sartén en tu casa mientras estás cocinando, también. ¿Por qué? Porque si no lo solucionas vas a tener un problema. ¿De acuerdo? Eso. La persona contra una amenaza. Dicho esto, yo, por ejemplo, me encanta la psicología a nivel supervivencia. No he hecho la carrera, pero yo voy a dar ponencias a la universidad sobre psicología, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de no tener una carrera que te acredite, el hecho de ser algo en supervivencia, primera es que no existe, y segunda, considero que son tantos los campos que tienes que estudiar y tantísima la información que tienes que manejar para poder considerarte un profesional del ámbito, que no hay una carrera en sí, deberías estudiar 50 carreras. Y hay una pregunta que me dice, trabajo en la construcción y en invierno no encuentro la forma de mantenerme caliente durante las 8 horas de trabajo a la intemperie. Yo te voy a recomendar cómo yo me he visto para un entorno frío. Funciona bien y yo creo que te funcionará, pero pruébalo, ¿de acuerdo? No es ley ni es...
Nosotros usamos normalmente lo que es la ley de las 3 capas, ¿de acuerdo? Una primera capa que me permita alejar la humedad del cuerpo, ¿de acuerdo? Ropa transpirable, sobre todo en invierno funciona muy bien la lana de merino, pero si vas y te compras una primera capa térmica, ¿de acuerdo? Para hacer deporte y que sea térmica, esta ya permite mantener mucho tu calor y que salga ese vapor de agua. Segunda capa, un forro polar. ¿De acuerdo? Mírate mucho porque hay diferencias en el gramaje de la pieza. Cuanto más gramaje, más calor mantendrá dentro. Piensa que la ropa no calienta. La ropa lo que evita es que tu calor se vaya. ¿De acuerdo? Lo mantiene contigo. Con lo cual, un gramaje que sea medio alto y luego una tercera capa que sea también mantenga tu calor, pero que evite que el viento entre. ¿De acuerdo? Eso va a permitir que tu cuerpo transpire, que tu cuerpo genere calor y lo mantenga dentro y el viento no se lo lleve. ¿De acuerdo? Esas 3 capas yo creo que tendrían que funcionarte muy bien para esas 8 horas que me dices en invierno. Pruébalo. Hay una persona que pregunta, me gustaría aprender a fabricar trampas para cazar y poder comer. Ay. Bien, yo a título personal, no enseño a hacer trampas, no me gusta que la gente sepa hacer trampas. Porque, primera, para hacer trampas necesitas tener bastantes conocimientos. Primera, de cómo hacer una trampa que funcione. Segunda, del medio en el que te mueves para saber qué animales estás trampeando. También requiere unos mínimos conocimientos de rastreo. Y de entender que una vez sepas qué animal quieres cazar, ponerle el cebo adecuado. ¿Bien? Pero es que además hay un problema, que es que la gente, en sí, por hablar en plural, suele ser muy descuidada, ¿de acuerdo? Entonces me van al monte y colocan 3, 4, 5 trampas, luego se les va a la cabeza, solamente revisan 2 o desmontan 2 al irse, con lo cual quedan otras 2 o 3 puestas que no revisan y no quitan, ¿de acuerdo? Y si algún animal cae en esa trampa y nadie va a sacarlo de la trampa, ese animal va a estar durante días con una pata cogida, etcétera. Se han visto por diferentes sitios animales que se han mordido a la pata hasta cortársela para poder salir de la trampa, animales que han muerto de inanición o de sed cogidos a una trampa después de muchos días estar allí cogidos. Las trampas no, ¿vale? Para mí hay una ley que yo lo he enseñado muy bien a mis hijos y a todas las personas que vienen a hacer formación conmigo, que es: si lo matas te lo comes. ¿Vale? Si lo matas, te lo comes. No hay que matar a ningún animal por diversión, ¿de acuerdo? Entonces, trampa que se pone, trampa que se quita. Y segunda, para mí es totalmente innecesario, ¿de acuerdo? El hecho de ir al monte a pegarte que 2, 3 semanas, y ahí es donde deberías empezar quizá a poner trampas y tal. Si no, hacéis dieta, ¿vale? 2, 3 días en la montaña no hace falta comer, no os preocupéis que no vais a morir de hambre, ¿de acuerdo? Además va bien probarlo para entender cómo funciona tu cuerpo, entender cómo gasta energía, entender cómo funciona, ¿de acuerdo? Entonces, trampas yo no las enseño y mi consejo es a los otros instructores y demás, mucho cuidadito con enseñar estas cosas. Pregunta, estando en un ejercicio de supervivencia sin agua, sin nada, ¿es bueno beber un poco de nuestro pis? No. No es bueno, ¿vale? Es decir, hemos visto vídeos de gente como Bear Grylls y tal, que bebe la orina. Hay que entender cómo funciona el cuerpo, ¿de acuerdo? Si mi cuerpo está hidratado, cuando yo orine, orinaré mucha cantidad, casi transparente, color amarillo, claro, etcétera, que contiene mucha agua. Pero a medida que yo me voy deshidratando, mi cuerpo es muy inteligente y lo que va a intentar es retener líquido. Y la cantidad de orina que yo voy a sacar va a ser extremadamente pequeña. Además de pequeña, va a ser extremadamente concentrada, ¿de acuerdo? A niveles de urea, a niveles de sales minerales que mi cuerpo necesita sacar. Si mi cuerpo lo ha sacado y mi cuerpo sabe que está en una situación de supervivencia, lo que no puedo hacer es eso que mi cuerpo considera veneno y que necesita sacar, volver a introducirlo, porque lo que voy a hacer es sobrecargar el riñón y al final el riñón va a petar, ¿de acuerdo? Voy a tener un fallo renal y va a empeorar muchísimo la situación. Y ya cuando, te repito, estás deshidratado, estás muy al límite, la cantidad de orina que vas a sacar es mínima.
Con lo cual es una tontería el hecho de querer destilarla, ¿de acuerdo? Que no hay nada más, inténtalo. Pero a nivel de destilación vas a sacar más o menos quizá un 40 o un 50% del líquido base es lo que tú vas a sacar purificado, ¿de acuerdo? Entonces, si es tan poquita cantidad, quizá no te vale. Puedo coger vegetación del entorno, hacer un pozo de destilación, se pueden hacer diferentes cosas para obtener agua, mucho mejor que no beberte tu orina si estás deshidratado, no lo hagas. Y lo de untarse carbón en los párpados, bueno, la zona de las mejillas, para evitar irritarse los ojos en la nieve, es real. Piensa que es diferente, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros lo hemos visto mucho en jugadores de fútbol americano, etcétera, que se ponen aquí el carboncillo, pero eso es para evitar que yo cuando estoy sudado, la reflexión del sol sobre mi cara refleje y mande esos rayos de luz hacia mis ojos, ¿de acuerdo? En la nieve, ese reflejo no se produce aquí, se produce en la nieve, ¿de acuerdo? Es decir, yo no solamente recibo la radiación solar del sol, sino que esta te incide y rebota en la nieve y va hacia mis ojos también, con lo cual se multiplica la cantidad de radiación que reciben mis ojos y es mucho más fácil la quemadura solar a nivel ocular, ¿de acuerdo? Eso va a hacer que los ojos se te pongan rojos, irritados, no veas bien, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de ponerte ese carbón en las mejillas no te va a quitar una quemadura solar nieve, ¿de acuerdo? Entonces no funciona. Siempre he visto mucho más práctico las navajas tipo Victorinox, Swiss Tool o los cuchillos. ¿Qué opinas de este tipo de navajas como sustituto? Totalmente. Es decir, una multi, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, prefiero Leatherman porque soy muy maniático con los seguros. Yo una navaja que no tenga seguro me voy a encontrar un poco más inseguro al utilizarla, ¿de acuerdo? Entonces, Leatherman para mí es de mis marcas favoritas. Obviamente, el hecho de llevar una multi, ¿de acuerdo? Tengo un abanico espectacularmente más grande de herramientas, funcionalidades y puedo hacer mucha más cosa que no con un cuchillo simple, de hoja simple. Si tengo que elegir una única herramienta para yo desenvolverme, una multiherramienta seguro. No te diré una marca, te digo yo prefiero Leatherman, pero la que a ti te vaya bien, la que a ti te funcione y una multi seguro. Entonces, mi consejo es, antes de un cuchillo o una navaja, la multiherramienta es en la mochila. Sin duda. 100% verdad. Desde 1989 llevo practicándolo. Lo único es que en supervivencia es indefectiblemente conduce a preparacionismo. Discrepo. Si tú estudias la supervivencia en sí, no tiene por qué llevarte a preparacionismo. A mí, por ejemplo, sí que es cierto que al inicio caes en la trampa, ¿no? De, pues, ¿cuál es el mejor cuchillo? A ver, un tío que sabe qué cuchillo utiliza, tiendes a buscar esos materiales más especializados, más resistentes, a ver qué dicen los expertos. Sí, pero vamos a lo mismo. Si la supervivencia la centras en un entorno concreto, que es un gran error. Sí que hay unos materiales concretos que te van a funcionar, pero no es lo mismo un bosque boreal que un bosque mediterráneo, no es lo mismo un desierto de sol, o sea, de calor, que un desierto de frío. Según el tipo de vegetación necesitaré un tipo de herramienta, tampoco es lo mismo irte al Amazonas, por ejemplo, donde el mejor cuchillo sería un machete para poder abrirte paso. Entonces, cada entorno requiere de unos útiles o unas herramientas específicas para ese entorno. Considero que es mucho más lógico el hecho de estudiar mi cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si tú te paras a pensar y ahora mismo dijéramos entre todos los que estamos aquí, entre todos los de redes sociales, situaciones de supervivencia reales, atragantarte con un bocadillo, accidente de coche, que te metas en el mar y se te lleve la corriente, 1000 historias donde tu vida corra un peligro, corra un riesgo, que te atraquen, etcétera. Si tú te paras a contar, ¿cuál es la única cosa que se repite siempre? Que estará en cualquiera de esas situaciones de supervivencia que estamos diciendo. La persona que la sufre.
Punto. Ese es el único valor que siempre se repite. Pues vamos a estudiar a la persona. ¿Cómo funciona la mente? ¿Cómo funciona el cuerpo? ¿Qué necesidades tiene tanto mi mente como mi cuerpo? ¿Y cómo ese entorno le afecta? Si yo me paro a pensarlo y a estudiarlo de esa forma, no necesito equipo. Necesito saber qué tengo que darle o cómo tengo que cuidarme o crear estrategias para que ese entorno le afecte lo mínimo posible a mi cuerpo. Entonces no hay un equipo, hay una mente trabajando. ¿De acuerdo? Obviamente, cuanto más equipos, si lleva una tienda de campaña, pues mejor, ¿me entiendes? Pero mucho mejor preparar la mente. La supervivencia en sí como tal no tiene por qué llevarte por narices a buscar el preparacionismo, sino al revés. Cuanto más sepas, menos material necesitas. Aquí nos poníamos un guante de plástico debajo del guante para calentar los dedos. Y hay una persona que pregunta, ¿también sirve para los pies? Sí. Pero hay que tener cuidado, los pies suelen transpirar algo más y van más tapados y la bota puede evitar que el pie transpire y toda esa humedad va a hacer que mi piel se reblandezca. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Si yo tengo un problema, me están enfriando mucho los pies, se me ha mojado la bota o la bota no es impermeable y se va a mojar porque por narices tengo que pisar nieve, poneros una bolsa de plástico. ¿De acuerdo? Es decir, yo tengo mi pie, pongo mi calcetín, pongo la bolsa de plástico y si puedo pongo un segundo calcetín. ¿Por qué? Porque la bolsa de plástico va a resbalar dentro del zapato, ¿de acuerdo? Porque resbala y eso puede provocar roces, ampollas, incomodidad al caminar y demás. Si puedo, siempre voy a poner calcetín, bolsa y otro calcetín externo para evitar al máximo ese deslizamiento del pie. Ojo. Lo que sí os recomiendo es que cada X tiempo, cada hora, hora y media, saque el pie, lo seque bien, intente airearlo para que pierda esa humedad y vuelva a empezar. ¿De acuerdo? Simplemente para evitar eso, que la piel se reblandezca y me pueda producir llagas por rozamiento, etc. Pero sí que se puede hacer. ¿Y el sudor que se genera en el guante de plástico no es un problema? Sí, es un problema. Es decir, si se genera esa condensación y mi mano está húmeda, ¿de acuerdo? La piel se reblandece. Volvemos a lo mismo. Cada X tiempo, cada hora, hora y media, yo lo que hago es saco el guante, aireo, seco las manos y tal, vuelvo a colocar, vuelvo a empezar. Pensar que esto es una chapucilla, por así decirlo. Obviamente, si tengo la posibilidad de comprarme un guante adecuado que mantenga mis manos calientes y transpire, pues lo que estoy haciendo no lo hago. Esto lo hago es porque si se da la situación y no tengo el material adecuado, ¿cómo puedo solucionarlo? ¿De acuerdo? Con materiales que puedo ir encontrando. ¿De acuerdo? Pero obviamente un guante bueno, un guante de plástico y un guante malo nunca va a sustituir un guante bueno. Hola, nuevo seguidor. ¿Te gustaría hacer un vídeo sobre la tragedia de los Andes? Que es un caso único en supervivencia en el mundo. Totalmente de acuerdo. Yo además tuve la gran suerte de conocer a Carlitos Páez, lo conozco, y estar hablando sobre el tema con él, y es espectacular, ¿de acuerdo? Entonces, en breve vamos a hacer el vídeo y lo colgaremos. ¿Cómo sabes que es un zorro y no de un gato montés, por ejemplo? Los zorros son muy particulares, ¿vale? Tienen la manía, en un porcentaje extremadamente alto, siempre cagan en hitos, es decir, cagan en lugares elevados. Si hay una piedra en mitad del camino, no cagarán en mitad del camino, cagarán encima de la piedra. ¿De acuerdo? Es una característica de los zorros que usan para marcar su territorio, su terreno. Y por eso es tan fácil el hecho de distinguirla, ¿de acuerdo? Luego hay otras formas, que es la forma, el tamaño, etcétera, también te llevarán a distinguir un gato montés de un zorro, ¿de acuerdo? Pero una de las características que dices es un zorro es que caga encima de las piedras, encima de los hitos, ¿de acuerdo? Ahí caga el zorro y por eso es tan fácil saber que es un zorro. En esa época los cuerpos y las mentes estaban muy curtidos, eran sacrificios constantes. Estoy de acuerdo, ¿vale? Parece ser que hoy en día cuidamos mucho mejor nuestros cuerpos, están más sanos, tenemos más información que nunca, pero también es cierto que nos han criado mucho entre algodones. No estamos tan acostumbrados a una vida tan dura
como había hace 100 años, donde los chavales empezaban a trabajar con 4, 5, 6 añitos, jornadas de 10, 12 horas, de 7 días a la semana, con frío, con calor, sin las ropas que tenemos hoy en día, sin las distracciones que tenemos hoy en día, etcétera. Entonces, estoy de acuerdo que antiguamente no es que los cuerpos fueran especialmente mejores, pero sí que a nivel mental esa mente estaba acostumbrada a más penurias que las que tenemos hoy en día, y hacía que eso no le hiciera, el hecho de pasar por esas penurias no le hiciera tanto daño como hoy en día. Hoy en día la gente está acostumbrada a que si a pasar la tarde con la Play, a salir con los amigos a beber. Antiguamente eso no pasaba. Antiguamente la gente era más dura, mucho más, muchísimo más, ¿de acuerdo? Entonces, a día de hoy, si ocurriera algo parecido a lo que hemos visto en el vídeo, o tuviéramos problemas de una guerra o cualquier cosa que rompiera nuestros esquemas y nos hiciera volver a una época mucho más dura, creo que la tasa de suicidio se dispararía por las nubes, porque la gente no está preparada. Es decir, la gente, sí es cierto que nos adaptamos mucho, pero de vivir muy bien a vivir muy mal, el paso es muy duro y muchísima gente no lo acepta, ¿eh? Entonces, estoy de acuerdo. ¿Cuántas horas de sol te quedan? Comentario: hola, pero creo que cuanto más cerca estés de los polos, el cálculo será más o menos preciso, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero tener en cuenta una cosa. Cuando yo hago el gesto de mirar al sol y poner los dedos, automáticamente no cojo un cronómetro y me pongo a calcular si me han salido 3 dedos 45 minutos. Es un aproximado. Siempre, señores, ¿de acuerdo? Siempre es un aproximado. Es lo mismo que cuando hago la brújula con el palo y saco la sombra. Oh, es que depende de si es más para verano o tal, los grados pueden variar. Si tengo una brújula, uso la brújula. Pero si no tengo una brújula y necesito saber que el norte está en aquella dirección, no un palo recto que diga allí, no, en aquella dirección, para yo focalizarme y caminar, ¿de acuerdo? Lo sacaré con el palo y la sombra. Si tengo una brújula, uso la brújula, es mucho más preciso. Estamos hablando de cómo aproximarme a eso, ¿de acuerdo? Obviamente no voy a sacar la misma precisión ni con los dedos contra el canto de una montaña que sabiendo a qué hora anochece y un reloj en la mano. Pues lo mismo con lo de la brújula, ¿de acuerdo? Pensar que siempre es un aproximado, una forma de saber algo de forma aproximada, no precisa. Para la precisión tenemos herramientas de precisión, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta en todo lo que se hable en supervivencia.